manos hacia el profe, hacia Juan Carlos, y le digamos: Señor, gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que el profe Juan es un fruto maduro de tu gracia. Y hoy la pones hoy en este lugar para que nosotros podamos alimentarnos de él. Y nosotros hoy te agradecemos porque es un acto de tu amor, su disposición, su deseo de siempre servir, de agradarte. Señor, es una gracia para esta bendita Iglesia Católica y para nuestra comunidad. Y nosotros, Señor, te queremos pedir que continúes bendiciéndolo mucho más. Que esa fidelidad que Él tiene, Señor, para decirte si sea recompensada en bendiciones espirituales para Él, para su familia. Que siga creciendo mucho más, Señor, en gracia, para que cada vez que hable en tu nombre sean muchos corazones convertidos, muchos corazones que tornen a ti, Señor, de nuevo. Así, Señor, que gracias infinitas. Bendice a Juan Carlos, sus planes, sus proyectos, sus hijos, su esposa. Y que siempre, Señor, Él siga siendo una antorcha encendida, siga siendo luz y sal para este mundo que necesita tanto de una palabra, de la palabra que has puesto en sus labios, de su predicación. Sigue bendiciéndolo, Señor, y que hoy para nosotros su presencia en este lugar sea una respuesta. Y nosotros, Juan Carlos, en esta noche te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ana. Agradezco a Dios, como siempre, profundamente, que me regale la maravillosa oportunidad de estar con ustedes en este tiempo de encuentro con Jesús, este tiempo de fiesta, este tiempo de bendición. Porque es un tiempo de bendición, ¿o no? ¿Cierto que aquí hay lluvia de bendiciones en esta noche? La lluvia no es solamente en el ambiente exterior, sino aquí dentro es donde está cayendo la mejor lluvia, ¿o no? Bendito sea Dios. Comencemos. En el año 1905 nació en Viena, Austria, un hombre con unas características muy especiales. Desde muy niño le tocó sufrir bastante. Por causa de la Primera Guerra Mundial, su familia quedó en la absoluta pobreza. Pasó situaciones muy difíciles y muy dolorosas. En la etapa del colegio ya empezó a manifestar unos dotes y una sensibilidad muy grande hacia la realidad humana, hacia el dolor, hacia el sufrimiento de las personas. Pero también unas grandes capacidades intelectuales. Era muy inclinado al mundo de las ciencias. Entonces miren qué mezcla tan linda: sensibilidad humana por un lado, y por el otro lado, ¿cuál era la característica? Las ciencias. Este hombre entonces empieza a avanzar en su proceso académico, estudia filosofía, empieza a estudiar psicología, se apasiona mucho con la psicología aplicada de Sigmund Freud, empieza a escribirle a él desde el colegio, en la universidad, mantiene una relación muy buena con Sigmund Freud, pero finalmente y toma total distancia de Sigmund Freud, que era el hombre como más reconocido en su época en el campo de la psicología, porque él decía que la fuente de sentido y felicidad del hombre se encuentra en el poder y en el placer, y nuestro protagonista no comulgaba con esos dos principios. Entonces, a partir de ese momento se dedicó a la psicología individual, es decir, a la psicología de sentido, a decir posible, por terribles y grandes que sean los problemas que un hombre llegue a vivir en su existencia, es posible superarlos, salir adelante y ser feliz. Siguió avanzando rápidamente este hombre y a muy temprana edad, a los 25 años, logró doctorarse. Se hizo psicólogo, psiquiatra, médico, hizo especializaciones en medicina general, empezó a tener altos cargos en el país donde él vivía y empezó a ser muy reconocido. Pero en 1938 se desata la Segunda Guerra Mundial. Ya le había tocado una que ¿qué fue lo que causó en su familia? Y comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el que inició la Segunda Guerra Mundial? Un líder muy reconocido que hizo mucho daño. Adolfo Hitler. Quería exterminar una raza, ¿cuál? Los judíos. Y nuestro protagonista era judío.
Entonces, con ese perfil profesional tan destacado, con una vida muy buena y muy promisoria, se casa con una mujer judía. Pero como Hitler quería erradicar esta raza, le hace abortar a su esposa su primer hijo. Y ya comienzan los dolores de este hombre. Este hombre le salvó la vida a cientos de enfermos mentales, de niños síndrome de Down, porque Hitler decía que todos esos niños había que aplicarles la eutanasia. Entonces este hombre, con un acto de misericordia, esa sensibilidad que tenía, alteraba los documentos para que no aparecieran estas personas como síndrome de Down, enfermos mentales, en otros casos, y le salvó la vida a cientos de personas, siendo fiel al famoso juramento hipocrático de los doctores, donde ellos se comprometen a hacer siempre el bien a las personas que lo necesiten. Pero sigue avanzando la Segunda Guerra Mundial, y finalmente Austria, su país, es anexado a la Alemania nazi. Y él en esos momentos empieza a solicitar la visa de los Estados Unidos porque allí tenía un futuro muy promisorio. Entonces pidió la visa en 1938, que se desató la guerra. Le decían que en Estados Unidos podía defender todas sus teorías. Empezó a hablar de una teoría muy linda en psicología que se llama logoterapia o psicología de sentido. Este hombre empieza a darle mucha fuerza a ese tema. Finalmente, en 1941 le resulta la visa a los Estados Unidos. Sus papás se ponen felices porque ya son ancianos y ya habían mandado la hija menor para México para salvarla de la guerra. Dijeron, bueno, mandamos a este otro hijo y salvamos otro hijo. Pero él estaba absolutamente convencido de que una vez se fuera para Estados Unidos, a sus padres inmediatamente los enviarían a un campo de concentración nazi. Él ya, por sus influencias, había logrado salvar su familia en varias ocasiones de este holocausto. Pero finalmente en 1941 es deportado este hombre con toda su familia a los campos de concentración nazi. Y allí comienza a vivir las situaciones más dolorosas de su vida. Le toca ver cómo su papá, de 84 años de edad, muere por hambre en sus brazos a causa de una neumonía. Pregunto, ¿eso es doloroso que el papá de uno se le muera en los brazos? De física hambre, por culpa de un holocausto nazi y todas estas situaciones. Después lo deportan a él al famoso campo de exterminio de Auschwitz, y allí empieza a ver unas realidades terribles. Puede ver cómo las personas no les dan comida y les dejan morir de hambre. Y él entonces ve cómo las personas empiezan a suicidarse antes que morir de hambre. Empieza a tratar de darles ánimo, entusiasmo, porque se da cuenta, como psicólogo de sentido que es, que si las personas están motivadas no se suicidan. ¿Y esto es verdad o no? Una persona se suicida deprimida o no. Pero mientras uno esté motivado y contento no se quita la vida. Aquello que dicen por ahí que se trata de morir viviendo, o sea, morir felices. Que cuando nos coja la pelona nos coja felices, ¿sí o no? Él entendió eso, entonces lo motivaba y salvó a muchos de la muerte. Pero un día se le llevaron la mamá a las famosas duchas. Recuerden que las duchas, les decían a las duchas, y les abrían en las duchas un gas mortal en el cual morían. Entonces ver también morir a su madre de 64 años en este campo de concentración. ¿Vio morir primero a quién? Y después, finalmente lo separan de su esposa. Y en 1944, estando en un campo de concentración nazi, sin saber nada de su esposa, llegan las tropas norteamericanas que vencen a las tropas de Adolfo Hitler, y él es liberado. Y aunque pudo haber regresado nuevamente a Austria, a Viena, él no quiso, se quedó en Múnich, Alemania, tratando de buscar familiares y seres queridos. Él tenía la esperanza de encontrar vivos a algunos seres queridos, entre ellos su esposa. Y se da cuenta que cuando las tropas inglesas llegaron al campo de concentración donde estaba su esposa, en la estampida, porque eran miles de personas, ella estaba muy debilitada por aguantar tanta hambre, todos corriendo pasaron por encima de ella, la pisaron y falleció también su esposa. ¿Sabe que en estos campos de concentración perdió a quién? Al papá, y el hijo antes también.
regresa a su país y se ponía a pensar, un hombre con una capacidad intelectual impresionante, un liderazgo arrollador, pero yo ¿por qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene la vida ahora? ¿Por qué Dios me dejó vivo con estas situaciones? Pregunto, ¿duro o no? ¿A alguno de ustedes le ha tocado vivir algo igual? Alguien dirá, bueno, a mí Juan Carlos se me murió un ser querido, pero esta situación es límite o no. Y él empieza a buscarle el sentido a la vida. Y todo aquello de lo que hablaba a través de la psicología, de sentido existencial, empieza a aplicarlo. Consigue inmediatamente en su país un puesto muy bueno, liderando una clínica psiquiátrica. Y pocos días después le dice a 3 secretarias de esa clínica, necesito que me hagan un favor. Y se encierra con ellas en una habitación y durante 9 días les narra todo lo que él vivió y experimentó en el campo de exterminio, todas esas situaciones. Y ahí es donde nace, en medio de lágrimas narró todo eso, porque tiene que haber sido dolorosa esa narración o no. Volver a vivir, a contar todo eso. Y ahí es donde nace el primer libro de este hombre, que es mundialmente reconocido, se llama El hombre en busca de sentido. Los más intuitivos saben que estoy hablando de Viktor Frankl, un hombre verdaderamente fascinante, fascinante. Les recomiendo que de él lean todo lo que quieran. Él es el creador de la tercera corriente de la psicología, que es la logoterapia o psicología de sentido. Es la única corriente en la psicología que reconoce cómo las herramientas o medios del cristianismo son elementos fundamentales para alcanzar la felicidad y la plenitud. Es decir, esa corriente de la psicología con la teología, con nosotros los cristianos, es completamente compatible. Este hombre, a partir de este momento, empieza con toda la fuerza a hablar del sentido de la vida. ¿Y tiene testimonio para demostrar o no? Lo empiezan a llamar de universidades de todo el mundo, inmediatamente lo empiezan a llamar de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Argentina, México, y empieza a ser mundialmente reconocido este hombre por su capacidad de resiliencia, de sobreponerse ante las adversidades de la vida. Este hombre logró transformar una tragedia en una poderosa bendición, un problema en una enorme bendición, una dificultad en un don. Pregunto, ¿ustedes también han vivido situaciones traumáticas o no? ¿Y será que si Viktor Frankl lo pudo lograr viviendo esta situación, nosotros también podemos transformar eso o no? Ustedes tienen situaciones traumáticas y difíciles, en cambio yo también. Levanten la mano los que las van a transformar en poderosas bendiciones. Este hombre se dedicó a dar clases por todo el mundo, en las 5 universidades más reconocidas del planeta Tierra, entre ellas Harvard. Dio clases hasta los 86 años de edad. A los 67 años obtuvo su licencia de piloto en una academia de aviación de Estados Unidos, porque el hobby y la goma de él era volar, pilotar, y lo logró ya ¿a qué edad? Le fascinaba practicar el alpinismo y se iba para los Alpes suizos a practicar alpinismo, porque era otro de sus hobbies. Parecía un niño. ¿Será que vivía deprimido? ¿Será que le encontró el sentido a la vida? Hay personas, no, que voy yo a practicar nada, y les invitan, vamos a no, que con estos problemas que yo tengo. Este hombre no se dejó menguar, reducir. Muere a sus 92 años. El 2 de septiembre de 1996 muere, dejándole un legado a la humanidad impresionante: 31 libros, 29 doctorados, por Dios, ¿qué es esto? 29 doctorados honoris causa dejó este hombre, y una huella que la humanidad nunca podrá olvidar. Viktor Frankl. Les recomiendo que todo lo que vean por ahí de este hombre lo lean, de verdad que es un hombre fascinante. Bien, ¿y por qué quise introducir con esta historia? El título, cuando hablé con Ana Catalina hace varias semanas para esta predicación, le dije, pongámosle como título, ¿cómo alcanzar las bendiciones de Dios? Generalmente cuando comienza el año, todos hacemos unos propósitos de principio de año, ¿no? Y pregunto, ¿ustedes quieren en este 2023 tomar posesión de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar o no?
¿Seguro? Sí. Ahora bien, ¿ustedes creen que Dios es generoso y no es tacaño y nos quiere mandar una lluvia copiosa, grande y poderosa de bendiciones o no? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios mande la bendición o que nosotros no seamos capaces de tomar posesión de ella? ¿Cierto que ahí es donde está la situación? Entonces vamos a partir de ahí. Si Víctor Frank fue capaz de transformar una tragedia tan terrible en una poderosa bendición, porque se volvió a casar con una enfermera católica, tuvo varios hijos y fue un hombre completamente feliz a pesar de. Por eso repito, no importan las circunstancias, por terribles y difíciles que sean, usted y yo podemos adueñarnos y tomar el control. ¿Queda claro? Benditos problemas. Dios envía bendiciones envueltas en papel de problemas. Así que no se amargue más por la dificultad que usted tiene. No se aflija más por la situación difícil, porque ahí es donde está la bendición. Ahí está la bendición de Dios. A punta de oración, de fe, de intimidad, solamente a punta de confianza en Dios, de abandono en Dios, usted y yo haremos de las grandes noches oscuras de la vida amaneceres radiantes. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Seguro? No nos vamos a volver a quejar de nada. ¿Seguro? Fuera de aquí todos los quejumbrosos. Quejas no, alabanza sí. Que está lloviendo, bendito sea Dios. Que se vino el calor, bendito sea Dios. Que tienes problemas de salud, bendito sea Dios, alábelo. Que tienes problemas económicos, gloria a Dios. Cuanto más grande sea el problema, más poderosa es la bendición para aquellos que creen y confían en Dios. Que tienes problemas matrimoniales, gloria a Dios. Que mi esposo no se le aguanta nada, no se lo aguanta nadie, y a mi esposa o la iluminas o la eliminas, o te lo llevas o te lo mando, gloria a Dios. Que tienes problemas laborales, ¿cómo vamos a decir? Gloria a Dios. Que se te atravesaron hoy todos los palos en el camino y te hicieron la vida imposible, ¿cómo vamos a decir? Y ante todo lo que pase, gloria a Dios. Dice Jeremías 29:11, texto famosísimo, que todos los que pasamos por estos grupos deberíamos sabernos de memoria. Jeremías 29:11, el famoso Jeremías 29:11, dice el Señor allí literalmente: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. ¿Cómo dice? Repítalo conmigo: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. Ahora ustedes solitos, ¿cómo dice? Planes que tengo, planes para su bienestar, para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. Esta cita bíblica hay que tatuarla, así como son los tatuajes que no se pueden borrar, que eso es de por vida, que con láser hay que borrarlo. Por favor, hay que tatuar esta cita bíblica en el corazón a fuego, imborrable, que quede allí plasmada de forma indeleble, porque lo está diciendo el Señor. Yo sé los planes. Esto quiere decir que Dios tiene agendado cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año de nuestra existencia. Lo tiene fríamente calculado para que usted y yo seamos felices. Pero Él respeta nuestra libertad, no nos obliga. Él tiene ya el libreto. ¿Quieres ser feliz? Va, yo te doy lo que nadie te pueda dar en este mundo. Yo te doy la plenitud, yo te doy la felicidad, pero sígueme, y con cruz, pero serás feliz. Pero el mundo posmoderno es muy cómodo, demasiado cómodo, ¿o no? Demasiado cómodo. Estos días veía en un medio de comunicación como alguien por allá en un pueblo del Valle de la Borrá regaló más de 1.000 millones de pesos en un juego de estos de niños. ¿Cómo es? ¿Cuchillo, papel o tijera? Piedra, papel o tijera, perdón. ¿Sí ves?
Piedra, papel o tijera. Un carro, un Mercedes-Benz, más de 1.000 millones. Yo, por Dios. Describe cómo este hombre trabaja con el tema de webcams. Ya, con razón. El diablo da mucha plata. Dedíquese a hacerle cosas a Dios y ahí sí va a ser más difícil. Este canal por el que estoy pasando este mensaje en estos momentos de YouTube, que al final siempre les digo que se suscriban, ¿se acuerdan? Lo tengo hace 3 años. No he monetizado un peso. Y mi objetivo principal no es monetizar, es evangelizar. Pero ahí contaban la historia de esta persona. Cómo intentó ser influencer y trabajar en redes sociales. Y finalmente se dedicó a esto de webcams. Y se llenó de plata. Es que el diablo da plata. Amplia y espaciosa es la senda que conduce al infierno, dice Jesús, ¿o no? Y para los que no sepan qué es el tema de webcams, es que una niña se para al frente de una cámara en ropa interior, entonces espera a ver quién se conecta en cualquier lugar del mundo. Entonces se conectó a alguien en el Japón, le dice, por favor, me gusta tu cuerpo, quítate el brasier, ella consígname $30. Él consigna, listo, quítate esto, hazte así, hazte lo otro, y les entra un platal. Ellas dicen que no son prostitutas, que no las están tocando, que no le están pegando ninguna enfermedad, pero delante de Dios, ¿esto es pecado o no? ¿Es prostitución o no? Y abunda, se ganan 8, 10, 15, 20, 30, 40, hasta 50 millones. Y tienen entonces ese dinero extra para hacerse sus cirugías estéticas, para ponerse más sensuales. Bendito sea Dios. Es que amplio y espacioso es el camino que conduce a la condenación, o no, pero estrecho es el que conduce a Dios. Entonces, Dios tiene planes, pero hay que pagar un precio. Ahora bien, muchas veces, y esto es muy tremendo tener que decirles esto, que muchas veces el plan de Dios no siempre es lo que nosotros pensamos, pero es perfecto. El plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. ¿Usted cuál plan quiere? ¿El suyo o el de Dios? ¿Seguro? ¿Cuál es mejor? Hay que pagar un precio por eso. Entonces miremos, Dios tiene un plan. Y lo más lindo de Dios es que nos quiere bendecir y nos enseña cómo alcanzar las bendiciones. Él nos dice el cómo, pero hay que pagar un precio. En esfuerzo, en sacrificio, en dedicación, pero es un plan que nos hace felices. Ahora bien, ¿el plan quién lo tiene? ¿Dios o nosotros? O sea que este tema de la relación espiritual con Dios, estos grupos, la oración personal, la Eucaristía, las prácticas de piedad, son un ejercicio para que yo le pregunte a Dios cuál es su plan, o para que yo le ponga a Dios todas mis quejas y mis necesidades y le pida que me las solucione. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es el problema? Que a veces se invierte la ecuación, que desarrollamos esta relación espiritual como si Dios fuera nuestro servidor, a pedirle que Dios, ¿por qué no me concede esto? ¿Y por qué no me arregla esto? ¿Y por qué mi matrimonio? ¿Y mi economía? ¿Y mi salud? ¿Y cuánto le he pedido? ¿Y Dios por qué no me escucha? Es que Dios, ¿quién dijo que Dios tenía que ser mi servidor? ¿Quién dijo que Dios es mi súbdito? ¿Dios es mi súbdito o yo soy el súbdito de Dios? ¿Dios es mi servidor o yo soy el servidor de Dios? ¿Dios me tiene que cumplir a mí mis deseos o soy yo el que tengo que cumplir los deseos de Dios? Ahí ya hay un cambio radical, ¿o no? Entonces, la oración perfecta no tiene que ser, Señor, mira esta situación tan terrible que es, ay, uno con el corazón. La oración perfecta tiene que ser, Señor, muéstrame cuál es tu plan y dame las fuerzas para cumplirlos. ¿Cómo es la oración perfecta? Muéstrame cuál es tu plan y dame. O en otras palabras, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad y dame las fuerzas para cumplirlas. Y ya eso es otra forma de orar, ¿o no? Porque cuando usted y yo buscamos la voluntad de Dios, todo lo demás viene por añadidura, ¿o no? El problema es que nos mantenemos anclados en la añadidura, en nuestras, en nuestros berrinches. ¿Alguien aquí que haga pataleticas delante de Dios? No, ustedes no tienen cara, ¿cierto que sí?
¿Alguien acá que le haya hecho un berrinche a Dios? ¿Alguien acá que le haya cuestionado a Dios? Yo no entiendo a Dios, es que Dios, ¿por qué esto y lo demás? ¿O no? ¿Alguien de ustedes de acá que que le haya preguntado a Dios, ¿y por qué permitió esto en mi vida? ¿Yo qué hice? Y si Dios es amor, ¿por qué lo de Siria y Turquía, todo más de 20,000 muertos? ¿Alguien que se haya preguntado eso? Y si Dios es amor, ¿por qué abusan de niños? ¿Por qué esto y lo demás? Cierto que es una pregunta que suele suceder en la historia humana. Y aquí es muy claro. Dios irá mostrando tal vez después, irá esclareciendo. Pero aquí el foco tiene que ser, Señor, muéstrame cuál es qué. Ahora bien, ¿cuál es el plan de Dios? Bendecirnos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿El plan de Dios es bendecirnos o no? O sea, que si ustedes levanten la mano los que están seguros que en el año 2023 Dios nos va a enviar lluvia de bendiciones espirituales. Levanten la mano los que creen que nos va a enviar lluvia de bendiciones matrimoniales. Y lluvia de bendiciones laborales. Les conviene dejarla arriba. Y lluvia de bendiciones económicas. ¿Lo creen o no? Ok, muy bien, ese ejercicio a veces, ¿cierto? Pero ahora bien, la pregunta es si este es el plan de Dios, bendecirnos. ¿Qué pasa entonces? Porque a veces patinamos y patinamos y patinamos y nada de la bendición. ¿Dónde está? Entonces, tendríamos que hablar de 3 cosas fundamentales. Número 1, oración. Yo no seré capaz de tomar posesión de la bendición que Dios me envía si yo no tengo oración, intimidad con Dios. Ese evangelio de ayer a mí me fascinó, de los que van a la Eucaristía diaria, Marcos 8, que le llevaron un ciego para que lo tocara, ¿recuerdan? Y entonces lo sacó de la aldea, ¿lo recuerdan? Lo llevó de la manito, le untó ¿qué? No, mentiras, así más pulito. No como yo hice, tan cierto, tan desagradable ese Juan Carlos. Le digo que si veo borroso, veo gente como árboles que se mueven. Volvió y le impuso manos y ahí sí veía con claridad. Y quedó curado y le digo, no vuelvas a la aldea, vete para tu casa. Ojo, el tema de la oración es muy importante. Aquí nos dice que lo sacó de la aldea. Cuando el ciego estaba en la aldea, vivía en oscuridad, no podía ver. Pero cuando Jesús se lo lleva de la manito y ora por él, empiezan sus ojos a ver la luz, hasta ver con claridad. ¿Estamos? La oración es el espacio en el cual Dios nos saca de esas aldeas que nos estresan. Y a mí me parece muy lindo porque no dice que el ciego se rebeló. Y yo me hacía un cuadro mental ayer, era un adulto y Jesús se lo llevó de la mano como si fuera un niño. El ciego hubiera dicho, pero ¿por qué me coge la mano? Que yo un culicagado chiquito. Pues yo que soy papá de 2 niños, pues uno anda con ellos de la mano con niños, ¿cierto? Pero se vería raro si ustedes me ven de la mano de alguno de los servidores que salimos de aquí de la mano. Y Juan Carlos, ¿por qué va de la mano con aquel? ¿Está ciego? ¿Está enfermo? ¿Está mareado? ¿Qué no? ¿Cierto que el ciego no pone resistencia? El ciego es dócil, se deja conducir y por el mejor guía, ¿o no? Esto es docilidad. En la oración me llevan las manos de Dios. Voy a la intimidad, porque es que la saliva no la intercambio no con cualquier persona. La saliva yo la intercambio con mi esposa cuando me beso con ella. La saliva la intercambia la mamá con el bebecito cuando le prueba la misma cuchara los alimentos, que no esté muy caliente, que no esté muy salado. Sí, me hago entender. Pero la saliva no se intercambia con todo el mundo porque es signo de intimidad. Esto quiere decir que Jesús le untó intimidad al cieguito en los ojos, lo untó de su amor. Cuando usted y yo vamos a la oración todos los días, la oración privada, personal, salimos de la aldea tóxica, oscura y difícil y nos dejamos llevar por Jesús de la
manito, en docilidad, y allá Él nos unta de su intimidad, y de oración en oración, diariamente, en esa disciplina, nos vamos sumergiendo en el océano infinito del amor del Padre, y Él nos va sanando de todas esas situaciones, y empezamos a ver, y vamos a ver, de a poco nos vamos sanando, de a poco va llegando la bendición, de a poco vamos entendiendo el porqué y el para qué de circunstancias existenciales terribles y dolorosas, de a poco, porque es un Dios de procesos. Es el único milagro que Dios hizo en dos partes. Él pudo haber sanado de una o no, para demostrar que es un Dios de procesos, de etapas, que la sanación es progresiva, que la bendición es progresiva, que la conversión es progresiva, que es un proceso paulatino en el tiempo. ¿Sí queda claro eso? Levanten la mano los que quieren tomar posesión de todas las bendiciones de Dios. ¿Ya saben cuál es la clave? Y ojo, no volver a la aldea. Es decir, no vuelvas allá donde está la oscuridad, no vuelvas donde te esclavizan, no vuelvas donde está el pecado, no vuelvas con tu mente a la aldea, no vuelvas a la penumbra, a la oscuridad, quédate en la luz. Levanten la mano los que se quieren caer en la luz. ¿Seguro? Oración. En pocos días entonces viene Cuaresma, conversión del corazón. Ojo, es que la bendición no llega si no hay conversión. La bendición no llega si no hay oración, ya lo dijimos. Pero bendición sin conversión no mezcla. ¿Sí me hago entender? O puede que Dios me bendiga y yo vuelva al pecado, pero entonces la bendición de Dios se va a malograr, se va a perder. ¿Y hay bendiciones de Dios que se pierden o no? ¿Y quién fue el culpable, Dios o yo? Entonces conversión del corazón. Si sigo siendo el mismo neurótico, el mismo malgeniado, el mismo grullón, si sigo siendo la misma persona conflictiva y difícil, por más que venga a las asambleas, que Dios me dé dones, me dé carismas, si no hay conversión, no hay nada. Ahora bien, la pregunta, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? Y 3, servicio. Si usted quiere que la bendición de Dios sea plena en su vida, dedíquese a servir. El servicio es el alma del cristianismo. No únicamente venga a recibir, sino sea un servidor de Dios. Una persona que transmite a Dios. Así oro, me lleno de Dios. 1. 2. Conversión. Cambio mi vida con el poder y la fuerza que Dios me da en la oración. 3. Lo anuncio. Orar, vivir y anunciar. ¿Queda claro? Cuando yo oro, ¿cómo es la regla? ¿Orar qué? Cuando yo oro, cuando yo vivo, soy coherente y anuncio. Esa palabra que anuncio va a penetrar corazones, va a producir conversión, porque es desde la coherencia. Voy a hablar con autoridad. Por eso decían los escribas y fariseos, esta enseñanza es distinta, esta enseña con autoridad, es muy diferente. Es que una cosa es la intelectualidad. Aquí en esta cabeza yo puedo meter mucha información, en el caso mío teológica, y mucha teoría, pero lo importante no es eso. Lo importante es mi vida espiritual, mi coherencia de vida. Si yo a ustedes les predico aquí el evangelio y me ven entrando a un motel con una que no es mi esposa, pues Juan Carlos, ¿qué es lo que nos está predicando, pues? O alguna niña, empiezo yo aquí a echarle carretica, pero coherencia, ¿sí me hago entender? Es que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿o no? Y se trata de predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Bien, entonces, en ese sentido, es bien importante tener esto para poder tomar posesión de las bendiciones de Dios. Ahora bien, bueno, entonces ya queda claro las bendiciones espirituales. ¿Quiénes quieren bendiciones acá matrimoniales? Bendiciones matrimoniales, ay, esas sí que son importantes. Miren, esto lo voy a resumir, porque el tiempo en televisión es muy cortico y ya no está acabando. Yo he entendido en mis casi 10 años de matrimonio que la clave para tener plenitud matrimonial es llenarme todos los días del amor de Dios. Y de ese amor es el que le doy a mi esposa. Y ese le cae tan bien. Pero cuando le doy el mío, el de Juan Carlos, ese no le cae bien. El problema no es que el otro cambie o no cambie. El problema no es que el otro sea malgeniado, alcohólico, manipulador, manipuladora, celotípico, qué sé yo. Todos tenemos resabios o no. Todos tenemos nuestras carajaditas. Aquí el punto es, usted céntrese en Dios y en usted. Llénese de Él. Yo por eso soy tan celoso con la oración.
Y hasta mis directores espirituales me regañaron ahorita el año pasado, porque ya no me estaba levantando a las 3 sino a las 2 a orar. Y hasta el médico me dijo, eso no es conveniente para tu salud. Y tuve que empezar otra vez a dormir otro poquito. Pero se los digo y siempre lo repetiré, cuando hablo de esto no estoy presumiendo de ser el superorante y el super santo. Por el contrario, es por eso. Porque si no saco mis buenos bloques de oración, ahí sí les cuento que el matrimonio se me vuelve a cuadritos. Porque el matrimonio es fácil o difícil. La convivencia es fácil o difícil. Pero cuando lleno este corazón del amor de Dios, ahí sí no le digo a Dios, Señor, o te llevas a María Eugenia o te la mando. No, Señor, la amo. Y aunque la vea chiquitica, bueno, más pequeña que yo, se imaginarán. Cada vez le decía a mi directora espiritual estos días, y en una crisis que tuve con mi esposa, le decía a mi directora espiritual, ¿sabes que la crisis que tuve con mi esposa, que estaba muy sensible frente a esa situación, y en oración el Señor me hizo amarla más? O sea, cuando se tiene a Dios, yo le decía a mi esposa, a mi directora, cada vez amo más a mi esposa, porque cuando se tiene a Dios, los problemas se convierten en ¿qué? Bendiciones. Entonces hice de esa crisis un momento de oración profunda y lo transformé. Y salí más enamorado de mi esposa de un momento de crisis. Pero yo sé que aquí los casados no viven esas crisis que yo sí he vivido. Eso aquí no soy. ¿Queda claro cómo se toma posesión de la bendición de Dios para el matrimonio? No quejándose, es que mi esposa, y mi esposa, y mi esposa, y mi esposo, y mi esposa. ¿Qué va? Un cambio de actitud en mí lo puede todo. El que tiene que cambiar no es el otro, soy yo. Siempre es la ley. No es el otro el que tiene que cambiar, soy yo. Punto. Y muchas o muchos estarán pensando, sí, pero es que el infiel es él, la infiel es ella. Céntrese en usted, que cuando el interior cambia, el exterior se transforma. Que cuando yo me convierto a nuestro Señor Jesucristo y vivo en coherencia, eso irradia, eso impregna. Y si el otro nunca cambia y sigue en su oscuridad, usted fue feliz de la mano de Dios. ¿Queda claro? Usted fue feliz. Siempre gana usted. Pero estar quejándose del otro no trae la bendición. La queja no trae la... ¿Queda claro cómo se alcanza la bendición matrimonial? ¿Y quiénes quieren bendiciones para la familia? ¿Quieren bendiciones para Josué 24:15? Esta cita me fascina. Dice hermosamente Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo dijo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y dijo yo primero, el burro por delante. Lo dijo delante de toda la comunidad real. ¿Y saben por qué emitió esa frase él? Porque pese a que ya habían entrado a la tierra prometida y habían visto los grandes milagros y hazañas de Dios, aún ahí en el pueblo de Israel había gente practicando idolatría. ¿Y saben qué? Eso no se quedó en el pueblo de Israel. Al día de hoy hay tanta idolatría. Si uno va a mirar bien las familias, lo que más pesa en el corazón no es Dios. Hay otras cosas que pesan más. Y entonces en muchos casos es la casa propia, bien bonita en un sitio exclusivo de la ciudad, ¿o no? ¿Y qué es mejor? ¿Tener una casa bien bonita en un lugar exclusivo o ser casa de Dios? Hospedar a Dios acá en mi corazón. ¿Y detrás de qué corre más la gente? Díganme. ¿Qué es más importante? ¿Tener un vehículo de alta gama y cambiarlo cada 2 o 3 años para presumir, alardear y disfrutar? ¿O vehicular la gracia de Dios todos los días en mi corazón? ¿Qué es más importante? ¿Viajar a los lugares exóticos y paradisíacos del mundo y tomarme fotos y grabar videos para publicar en redes sociales y que los demás vean de mis grandes paseos y todo lo que yo disfruto? ¿O pasear todos los días de la mano de Dios? Y podría poner muchos más ejemplos, pero el mundo de hoy sigue siendo muy idólatra. No se ama a Dios por encima de todas las cosas. Primero pesan una cantidad de cosas. Muchas más cosas pesan en el corazón que Dios. Dios no es el primero. ¿Esto es verdad o no? ¿O estoy exagerando? Yo y mi casa serviremos al Señor. Primero Dios.
por encima de la casa, de los viajes, del celular, de lo que sea. Primero Dios. ¿Quién es primero? Dios. En la vida práctica sí es real. ¿Y quiénes quieren bendiciones para los hijos? Ay, es así que hay una mujer por allá tan linda y tan especial. Yo la quiero tanto. Esa mujer se llama Ana. El primer libro de Samuel, en el capítulo 2, nos dice que esta mujer sufría mucho, porque otra que era muy fecunda la humillaba mucho porque ella era estéril. Y se fue para el templo, ¿recuerdan la historia? A orarle a Dios para que la bendijera. Y ella le dijo: Señor, si me das un hijito, te lo consagro a tu servicio. ¿Cómo le dijo? Ahí está. Y Dios le hizo el milagro y tuvo un hijo. Y cuando ya el niño no necesitaba alimento de pecho, era más autónomo y todo, fue y se lo llevó al sacerdote y le dijo: aquí lo dejo porque yo lo prometí a Dios. Lo que tanto le pidió a Dios, la bendición, y se apegó a ella. Mire, muchas veces la misma bendición nos enreda la vida. Le pedimos a Dios algo, y cuando nos concede esa bendición, nos apegamos más a la bendición que al Dios de la bendición. ¿Queda claro? Si no, pregúntenle a Abraham. Porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Porque era la frustración de Abraham, ya viejo y sin poder tener descendencia. Y cuando le dio el hijo, lo estaba idolatrando tanto que Dios dijo: no, eso no me sirve. Ya el Dios de Abraham es Isaac, ¿cómo así? Y le enseñó a bajar esos ídolos. Miren, el tema es ese: consagrar nuestros hijos ¿a quién? En una terapia de familia el año pasado me decía un papá con lágrimas en los ojos, un hombre muy especial, llorando, una terapia donde todos se quebrantaron, muy bonito fue ese momento. Y él decía llorando: Juan, yo siempre pensé que lo más importante para mis hijos era darles techo, porque yo sufrí mucho en mi niñez, comida y estudio. ¿Cuáles tres cosas? Y ese día llorando decía: pero hoy entendí que eso no era lo más importante. Lo más importante era haberles dado amor, y el amor de Dios que tú nos estás diciendo, Juan Carlos, en estos momentos, que es lo más importante. Y nos esforzamos porque nuestros hijos estudien y hagan maestrías y especializaciones, y porque tengan todo, y clases de música, de baile, de natación, de esto y lo demás. ¿Y cuánto tiempo nos gastamos para consagrar nuestros hijos a Dios, al servicio de Él? ¿No es el dolor de cabeza de muchos padres? Hijos desviados. ¿Por qué? Porque no nos tomamos la delicadeza de consagrárselos a Dios. Y eso va más allá de una oración: Señor, te entrego mi hijo. Eso es más que eso, mucho más que eso. A mí me preguntan: Juan Carlos, ¿usted qué quiere que sean sus hijitos? Josué de 6 años, Juanita 4. Y yo: lo que ellos quieran, con tal de que se enamoren de Dios. Ahora bien, cuando hablo de servidores, no significa que todos sean sacerdotes, monjas, que su hijo es ingeniero, que le sirva a Dios a través de la ingeniería, que si su hijo es abogado, que sea un santo en la abogacía, que si su hijo es un médico, que sea un santo desde allí. ¿Sí me hago entender? Y terminemos con las bendiciones. ¿Son importantes o no? Bendiciones económicas. Levanten la mano los que quieren bendiciones económicas. En cambio, yo también. El Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 1 y siguientes, todo el capítulo habla de bendiciones económicas. Dice: si obedeces al Señor, estas bendiciones vendrán a continuación. ¿Cuál es la condición para bendecirnos? Y dice ahí: y en lugar de pedir prestado, prestarás. Imagínense cómo es Dios. O sea, Dios tiene una lluvia copiosa de bendición económica, pero todo tiene su momento. Es posible que nos toque pasar periodos y tiempos de escasez, pero que Dios es fiel o no. Sí. Y miren el tema tan tremendo del Evangelio, ya me olvidé si fue de ayer o de antier, Marcos 8 también, que dice que Jesús iba en la embarcación con sus discípulos y los iba instruyendo, y ellos estaban supremamente preocupados porque no llevaron comida. ¿Lo recuerdan? Hasta que Jesús se los pilla. Esto no me están prestando atención, tienen esa mente. Y les dice: tan embotados tienen el corazón, ustedes no han entendido las cosas. Y ellos: ¿qué pasó, Señor? Díganme
¿A cuántas personas les dimos comida en la multiplicación de panes y de peces? 5,000. ¿Y cuántos cestos recogimos en sobras? 7, 12. ¿Recuerdan? Eso fue un regaño muy tremendo. Créanme, ese evangelio indica que todo aquel que es fiel a Cristo Jesús va a tener todo lo necesario y de sobra. Porque el que tiene a Jesús, todo lo tiene, porque Él es fiel. ¿Usted cree en eso o no? ¿Seguro? Y yo sé que más de uno está diciendo, ay Juan, sí, usted porque no sabe las situaciones económicas mías. Y yo le digo, y usted no sabe las mías. Pero yo les digo, en el nombre de Jesús, que si confiamos en Él y tomamos posesión este día, esta noche, pactamos con Dios en tomar posesión de las bendiciones, primero las espirituales, que son las más importantes. Esa es la prosperidad más importante, la espiritual. De la mano de esa prosperidad o bendición espiritual va a venir la bendición familiar, matrimonial, laboral, económica, de salud con los hijos y todo lo demás. Levante la mano los que toman posesión en esta noche de eso. Pónganse en pie para que hagamos una oración bien poderosa. Abra sus brazos. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Somos tus hijos. Tú nos hiciste, Señor. Tú nos diste la vida, pero no eres un padre irresponsable. Tú nos diste la vida y nos enseñas a vivir. Tú nos diste la vida y nos acompañas, Señor. Aquí estamos. Enséñanos a pensar como tú piensas, Señor, y no como hombres. Como le dijiste a Pedro, ponte atrás de mí, porque piensas como hombre, no como Dios. Pero estar atrás de Jesús es ser discípulo. Y Pedro se puso atrás y aprendió a pensar como Dios. Fue coherente. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que nos concedas esa gracia. Papá, es fácil en este grupo levantar la mano y decir que sí queremos bendiciones espirituales, porque de corazón tú sabes que las queremos. Es fácil decir que sí queremos bendiciones familiares, económicas o matrimoniales, papá, pero se nos lleva toda una vida tomar posesión de todo esto. Pero qué lindo, Señor. Tú nos vas llevando de batalla en batalla, de lucha en lucha, de victoria en victoria. Señor, qué bueno es estar contigo. Solamente en esta noche queremos decirte que creemos en tu amor y en tu poder. Y aunque al tiempo presente pasemos adversidad, Señor, convencidos estamos que las bendiciones que nos vienen y la gloria que nos tiene reservada es grandísima. Por eso dile al Señor, bendito sea, Señor. Te alabamos en esta noche y te bendecimos, Señor, porque tú nos enseñas a vivir. Dígale, bendito sea, Señor, porque tú hoy nos enseñas que el problema en realidad es una bendición. Dígale, bendito sea, Señor, porque hoy me enseñas que mi dificultad en realidad es una oportunidad que me estás dando, Señor. Dígale, bendito sea, Señor, porque hoy me enseñas que la misma enfermedad es una maravillosa posibilidad para experimentar tu amor y tu poder. Dígale, bendito sea, Señor, porque hoy me enseñas que la crisis matrimonial es una posibilidad de conocer el auténtico amor que es el tuyo, y es la oportunidad para no mendigarle más la felicidad a otro ser humano. Dígale, bendito sea, Señor, porque hoy me enseñas que los problemas que tienen mis hijos son la maravillosa experiencia, el trampolín que me has permitido para lanzarme y abandonarme en el océano infinito de tu amor. Dígale, bendito sea, Señor, porque hoy me enseñas que los problemas laborales, Señor, son el medio que tú utilizas para purificarme, para hacerme crecer, para hacerme madurar, para hacerme trascender, Señor, ir a niveles más altos. Dígale, bendito sea, Señor, porque todo lo que has permitido en mi vida, lo has permitido porque quieres sacar la mejor versión de mí mismo, porque me quieres hacer santo, Señor, y santo es aquel que no se cansa de orar, de clamar misericordia, de ir
persistir, resistir y nunca desistir. Dígale: gracias, Señor, porque me enseñas a cabalgar por encima de las tormentas, y por eso permites las tormentas en mi vida, para que aprenda a volar, a cabalgar por encima de ellas. Dígale: gracias, Señor, porque me enseñas a tener paz en medio de la tormenta, y por eso permites la tormenta, para que desarrolle la verdadera paz, que no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Dígale: gracias, gracias, Señor, por todo lo que permites. Gracias, Señor, porque todo conviene para aquellos que te aman, Señor, porque dice Romanos 8:28 que todo lo que le pasa a aquellos que aman a Dios, Dios lo permite para su bien. Dígale: gracias, papá, bendito seas. Hoy entiendo, Señor, lo que no entendía. Hoy comprendo lo que no entendía. Aquello en lo que me debatí, hoy comprendo, Señor, que no era nada más que manifestación de tu amor. Dígale: bendito sea, Señor, gracias, gracias. Dígale: perseveraré, Señor. Hoy tomo posesión de lo que es mío, Señor. Tomo posesión de mis bendiciones. No me las dejo quitar, no me las dejo arrebatar, Señor. Son mías, las tomo. Dígale: bendito sea, Señor, hoy y siempre, Jesús. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor. Señor, gracias, te entregamos todo lo que somos, Jesús. Gracias, Jesús. Todo, pecado, las tentaciones, los tropiezos, las adversidades, todo te lo entregamos, Jesús.